Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de regreso a nuestro canal. Hoy estamos en Island of Adventure, uno de los dos parques que tiene Universal acá en Orlando. Hoy les vamos a mostrar un poco cómo está la situación en el parque hoy en día, algunas atracciones, no mucho para no spoilearles, y también les vamos a dar algunos consejos para que puedan aprovechar mejor su tiempo acá en el parque. Así que no se hable más y ¡arranquemos! Amigos, ¿cómo están? Bueno, comencemos con los consejos, ¿sí? Vamos a darles algunos tips para que puedan aprovechar mejor su tiempo acá en el parque. Como siempre decimos, para casi todas las cosas, lleguen temprano. En este momento el parque está abriendo a las 9 de la mañana, ¿sí? Pero les conviene llegar siempre un rato antes porque a veces pasa que abren antes, entonces pueden aprovechar para ir adelantando y haciendo atracciones antes de que llegue la mayoría de la gente. Ese es uno de los primeros tips. Y ahora, tienen dos formas de recorrer el parque. Desde nuestro punto de vista, primero hacer las atracciones más populares y dejar para el final las que no son tan populares, o si no, hacerlo de forma inversa, ¿sí? Primero hacer las atracciones a las que la gente no va tan regularmente, como por ejemplo el caso de acá de Island of Adventure, son las atracciones de Spider-Man, de King Kong por ejemplo. Les conviene hacer esas atracciones y dejar para el final, para el horario más cercano de cierre del parque, para hacer las atracciones como Hagrid's, Velocicoaster, que hoy en día son las más populares acá y las que la gente más quiere ir. Les hablaba recién de llegar temprano, ¿sí? Tengan en cuenta que, como les decía, el horario del parque hoy en día es a las 9 de la mañana que abre. Pero si están alojados en hoteles de Universal, pueden aprovechar la hora temprana y les va a permitir ingresar acá a las 8 de la mañana para ir haciendo ya algunas atracciones, ¿sí? Ese es un gran beneficio que tienen los hoteles de Universal, que está bueno aprovecharlo. Aparte del beneficio de traslado gratuito a todos los parques, que eso también lo tiene incluido. Recuerden que nosotros somos agentes oficiales de Disney Universal y pueden hacer una cotización con nosotros para que vengan a disfrutar de todos estos parques increíbles. Gente, estamos frente al Velocicoaster, una de las últimas montañas rusas que se abrieron acá en este parque. Como es una de las últimas, también es una de las más solicitadas, así que es la que les conviene hacer en primer lugar o en segundo lugar después de la moto de Hagrid's, que ya les voy a mostrar. Así que bueno, vámonos, les voy a mostrar un poquito la previa porque adentro no se puede filmar. Hay detector de metales. Uy, miren los gritos. Hay detector de metales, así que no se puede ingresar con nada, tienen que dejar todo en lockers. Vámonos. My Lord! There you go! Woo!
darn the Thestrals. Dead clever and useful they are. Right, off you go. We'll beat to the edge of the forbidden. Don't know what they're doing. Oh, no, there's no need for that. Well, I think that's enough for today. You should probably head back. We'll pick this up later. The bikes will take it. Galloping Gorgons. Wait. No, don't panic. I'll just, Oh, no. Looks like you've lost power. I've got you. Don't worry. Oh, crikey. You're tangled in Devil's Snare. Repeat. Lumos Solem. After me. Lumos Solem. Whew, that was close. Now we just need to... Oh, you found my missing screws. Best be getting you out of here before you get blasted. Now, hit those purple buttons. Hold on. Recuerden que a todos los parques pueden ingresar con comida y con bebida, no hay ningún problema que lo hagan ingresando en su mochila. Lo que sí, tengan en cuenta que para algunas atracciones les van a decir que dejen sus cosas en algún locker. Por ejemplo, acá tenemos algunos lockers, pero tengan en cuenta que los tamaños de los lockers no son gigantes. Así que, por ejemplo, si tienen una mochila gigante como esta, no les va a entrar. Algunas atracciones tienen otros lockers que son un poco más grandes, pero eso sí se los van a cobrar. Creo que es alrededor de $2 que le cobran. Así que eso ténganlo en cuenta. Bueno chicos, nos alejamos un poco de la muchedumbre, hay bastante gente acá en Island of Adventure. Esto se debe a que dos de las últimas atracciones inauguradas están acá. Nos fijamos en los tiempos de espera en Universal Studios, en el otro parque, y son mucho menores a los que hay acá. Es complicado armar un plan para recorrer el parque eficientemente cuando hay tanta gente. El consejo que podemos darles ahora es que traten de aprovechar el Single Rider, esa fila especial que hay para ocupar espacios vacíos en las atracciones. Traten de aprovecharlo, aunque estén de a dos, vayan por ahí porque van a ahorrar bastante tiempo. Nosotros recién hicimos Spider-Man, que tenía 55 minutos por la fila regular, fuimos por Single Rider y lo hicimos solo en 5 minutos. Así que ese es un muy buen tip para aprovechar. No todas las atracciones tienen Single Rider, pero fíjense, y las que la tienen, aprovechenlo. Después, el día de mañana, vamos a ir a Universal Studios y vamos a utilizar otra forma de recorrer el parque. Vamos a hacer primero las atracciones más comunes y vamos a dejar para el final las atracciones más difíciles o las más populares. Esa creo que va a ser mejor forma. Gente, está haciendo un calor de morirse. Nos vamos a hacer los rápidos de Popeye, que nos vamos a mojar bastante, así que acompáñennos que si nos refrescamos.
Algo que nos preguntan mucho es cuándo venir acá a los parques, cuándo visitar Orlando. Lo que le podemos decir es que traten de evitar los meses de junio y de julio, que son los meses en que los chicos acá están de vacaciones de verano y por lo tanto aprovechan para venir acá a disfrutar de los parques. Aparte hace bastante calor y llueve casi todos los días. Por ejemplo, ahora el cielo está todo negro, en cualquier momento se va a largar a llover. Pero si tienen que venir en estos meses no le queda otra, lo que pueden hacer es sacar el Universal Express. Este es un pase que les va a permitir ingresar por una fila especial a la fila regular. Esto obviamente tiene un costo extra. El costo es de $110 para poder utilizar esta fila de forma ilimitada. Y si no, tienen otra opción que es de $80, que este solamente les va a permitir ingresar una sola vez por esta fila a cada atracción. Ahora, si ustedes se hospedan en los hoteles de lujo de Universal, van a tener este Universal Express sin costo, ¿sí? Este es un muy buen dato. Más bien va a estar incluido en el costo de su habitación, que ya lo han pagado. Así que anoten todos esos datos que son muy importantes. 난너희 일레호샤야 What the? Everybody stay seated! Hey, behind you! Gente, estamos en Island of Adventure. Quiero darles algunos datos sobre los parques de Universal en general, en cuanto a su inauguración. El primero en inaugurarse fue Universal Studios, que lo van a ver en otro video más adelante. Este fue el primero que se inauguró en el año 1990. 9 años más tarde se inauguró este parque, Island of Adventure, en el año 1999. Y recién en el 2017 fue que se inauguró Volcano Bay, el único parque de agua que tiene Universal hoy en día. Para llegar a los parques de Universal tienen 3 opciones. La primera es en Uber, que obviamente el precio va a depende en dónde estén hospedados. La segunda es a través de la transportación que ofrecen los hoteles, puede ser a través de los buses, a través de los barcos, dependiendo de la categoría de hotel en la que ustedes estén hospedados. Y la tercera es viniendo con su auto propio. Ahí tienen que tener en cuenta que van a pagar un parking de $25 por todo el día. Otra forma de llegar a los parques, si están hospedados en algunos hoteles de Universal, que ahí se los voy a dejar cuáles son, es a través del Garden Walk. Este es todo un sendero que hay especial, rodeado de vegetación, bordeando todo el río. Está muy bueno y pueden llegar caminando, ¿sí? Si les gusta hacer un poco de ejercicio y la naturaleza, es una buena combinación. Y van a estar en 10 minutos o menos, van a estar de su hotel a los parques. Bueno gente, nos vamos despidiendo el día de hoy porque nos va a estar corriendo la lluvia. Esperamos que les haya gustado este video. Cualquier duda que tengan la dejan en la parte de los comentarios, como siempre, que les vamos a contestar a la brevedad.
Nos vemos la próxima. Adiós.